Amada Iglesia de Dios Paz, amados hermanos que nos escuchan a través de este audio, le damos las muchas gracias por estarnos escuchando, a los amigos, a todo el que tenga el deseo de escucharnos para llevarla a través de la alabanza, un reconocimiento de nuestro Señor y a través de la palabra también. Vamos a abrir nuestras escrituras con el permiso que Dios nos concede para abrir las escrituras y lo vamos a hacer en el Salmo 126, de 1 al 3. Si lo tenemos, me siguen la secuencia, hermanos, y vamos a leer juntos. Leamos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Así es como decimos que grandes cosas ha hecho nuestro Señor con nosotros y por eso que estamos alegres y por eso que le vamos a cantar a nuestro Señor, gozosos. Vamos a abrir nuestro himnario y ahí donde quiera que esté usted, hermano, sentadito, paradito, en cama, donde quiera que esté usted, abra sus himnarios y vamos a cantar el himno 86. Ahí nos habla cuántas cosas ha hecho nuestro Señor por nosotros. Cantemos, himno 86. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hay un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto en su servicio quiero estar. Confiando en su palabra, haré su voluntad y anhelo serle fiel hasta el llegar. Anhelo en su reino, estar en su fulgor y contemplar su esplendorosa faz. Y entonces con los santos unidos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Así es, hermanos, grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros. Con este himno, hermanos, vamos a darle el tiempo a la palabra que viene enseguida. Hermanos, en esta bella tarde del día de reposo, vamos a hablar de nuestro Señor. Decíamos que nos ha dado el tiempo a Él, de Él, porque el tiempo es de Él, no es de nosotros. Y con esto vamos a hacer primero una oración para pedirle discernimiento a nuestro Señor que nos guíe. Vamos a hacer una primera oración. Oremos. Bendito y bondadoso Padre eterno, en esta bella tarde que está empezando su día de reposo, Señor, le damos las muchas gracias por permitirnos poder hacerlo, Padre bendito, porque usted nos ha permitido el tiempo, Señor, la salud y todo lo que nos ha dado usted a través de sus bendiciones, a través de su amor, Señor.
a través de sus consejos. Estamos aquí, Señor, nuevamente para llevarle a mis hermanos un aliento de vida, Señor, para que miremos cómo el Señor es tan grande y maravilloso. Así, Padre bendito, te rogamos por aquellos que están enfermos. Queremos tocar las puertas de tu corazón, de tu misericordia, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están en los hospitales de sus casas, Señor. Y te pedimos que les des fortaleza a aquellos que han perdido un ser a través de la enfermedad, Padre bendito. Y también te damos las gracias por aquellos que se han recuperado, como nosotros que hemos sido recuperados, Señor. A eso te damos las gracias, Señor. Todo ello, Padre bendito. Sabemos que nosotros no somos dignos de pedirlos por nosotros mismos, pero ni de levantar la mirada al cielo. Pero nos valemos de aquel varón perfecto, tu Hijo, a quien le diste toda la confianza y en Él depositaste toda su gloria, en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a volver a abrir nuestras escrituras para hacerlo siempre ahí en el Salmo 126, del 4 al 6. Dice así el Salmo 126. De este vamos a sacar nuestro tema. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo tus gavillas. Así dice que a nuestro tema le van a poner los que siembran con lágrimas. Porque no podemos dejar de mentir que hay veces que nos cuesta sufrimientos, un montón de tropiezos, un montón de tribulaciones que pasamos cuando vamos a difundir la palabra. En este tema se nos pone como sembradores, como mensajeros y como caminantes. Vamos a ver cuando nos dice allá en Marcos 4:14. Marcos 4:14 nos dice que somos como sembradores, porque dice que ¿qué hace el sembrador? Todo aquel que siembra se convierte en un sembrador. Marcos 4:14 nos dice: y el sembrador es el que siembra la palabra. Así es como dice que nosotros nos convertimos en un sembrador, porque estamos dando la palabra a conocerla y estamos sembrando esa semilla. Por eso nos toma la palabra como un sembrador. ¿Y por qué nos dice que somos como un caminante? Vamos allá a Jeremías. En Jeremías 4, allá en Jeremías 14:8, ahí nos vemos cómo dice Jeremías 14:8, cómo nos convertimos en un caminante. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Así es como nosotros, cuando llevamos la palabra, nos convertimos en un caminante. A donde quiera que vayamos, tenemos que pasar la noche donde sea. Por eso dice que nos tiene como un caminante. Y también dice que nos pone como un mensajero. Como un mensajero, porque el mensajero, ¿qué hace? Llevar cosas buenas, llevar lo mejor, pero a veces lleva cosas malas. Pero en ese caso nos convertimos en un mensajero. Vamos a ir a Proverbios. Allá en el libro de Proverbios 25:13 nos dice así: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían.
pues el alma de su Señor es refrigerio. Por eso es que somos mensajeros, nos convierte en mensajeros. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a donde quiera que vayamos, a una cuadra, a unas casas, a un lejano lugar, nos convertimos en mensajeros de las buenas nuevas. Vayamos a ver un ejemplo de cómo se sembraron con lágrimas. En aquel tiempo Pablo se sembró con lágrimas. Vamos a ir a Hechos para ver cómo Pablo sufrió. Hechos 14. Allá en Hechos 14, 11 y 15. Dice el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua leacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Dice que quería ofrecerles sacrificios porque los habían tomado como dioses. Lo mismo que sucede en la actualidad, que hay a muchos pastores, sacerdotes, los toman como dioses porque los creen únicos. Pero Pablo rechazó eso y dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. Así es como dice que tenemos que adorar a un Dios vivo, el que hizo todo. Pero Pablo dice que a él lo tenían como Dios Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra. Pero sigamos ahí mismo, trasladémonos hasta el 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vemos, aquí no menciona la palabra lágrimas, pero imaginémonos cuando él fue apedreado, golpeado, arrastrado, hasta lo habían dado por muerto. Y él era el que llevaba la palabra, y solo a él menciona la palabra de Dios que le tocó eso, porque decimos cuando lo tuvieron como Dios Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra de Dios. Y así veremos cómo el Señor sacó a Pablo también todo golpeado, pero volvió a regresar. Y ahí se convirtió también en un caminante, porque ahí dice que regresaron y se fueron a Derbe. Veamos otro ejemplo, pero este ejemplo es más grande. ¿Por qué? Porque dice que en este ejemplo vamos a ver cómo hasta nuestro Señor Jesucristo lloró, rogó, le rodaron sus lágrimas. Vamos a ir a regresar aquí a Lucas. Lucas 19. Allí vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también Él derramó sus lágrimas por la palabra. Por eso es que los que sembraron con lágrimas, los que siembran con lágrimas, así es como el Señor dice que a su pueblo no le escucha. Vamos a ir a Lucas 38 al 42. 19, 38 al 42 nos dice: diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué le pedían a aquellos que no querían escuchar las palabras? Que porque anunciaban a nuestro Señor el Rey que viene, al que trae paz. Y aquel no creyente le manda a que lo reprenda. Pero le contesta nuestro Señor Jesucristo, le dice. Él respondió, les dijo: os digo, si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres al menos en este día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vemos como nuestro Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén al ver que no querían darle nada, no querían escuchar nada de Él. Cómo reprender a los discípulos que entregaban las cosas de Él. Hasta nuestro Señor Jesucristo regó con lágrimas. Y así vamos a ver cómo Pablo nos hace un recuerdo de cómo tenemos que ser nosotros para con la palabra de Dios. Vayamos a ir a Hechos. Ahí Pablo nos recuerda pues cómo nosotros debemos de estar con la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos 19:20. 20:19, es al revés. La palabra nos dice así, cómo Pablo nos hace recordar cómo debemos de ser. Desde el 18 dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vemos cómo Pablo dice que sabemos, él sabe perfectamente y lo vivió en carne propia, y es la recomendación que nos hace ver que nosotros tenemos que sembrar la palabra con tantas tribulaciones. Tenemos que sembrar la palabra, no importa cómo sea, porque él dice que con lágrimas, pero con humildad tenemos que llevar el mensaje a todo aquel, dice, a la cual estamos destinados, porque te vamos a tener pruebas, muchas pruebas, pero a veces nosotros somos tan sensibles, nos sentimos como superiores a todos, y somos tan sensibles que con una pequeña cosa que nos digan, que nos critiquen, una mala mirada, nos volvemos tan sensibles, ya no queremos saber nada de la palabra, dejamos nuestras cosas por un lado. Tan sensibles que estamos aún con la carne. Por eso es que nosotros tenemos que ser, como Pablo dice, con humildad y con lágrimas, con pruebas tenemos que llevar la palabra de Dios. Así es como nosotros tenemos que estar. Pero ¿cuál es el propósito de llevar la palabra de Dios? ¿Será que solo para que nosotros nos sintamos satisfechos, gloriarnos nosotros mismos? Yo hablo de la palabra de Dios. Si la escuchan, bueno, pero el mero propósito, ¿cuál será? Vamos a ver allá aquí mismo en Hechos 19, vamos a ver el propósito de la palabra. Vamos a ver el capítulo 19, versículos del 17 al 20. Y esto fue notorio todos los que habitaban en Éfeso. Así, judíos como griegos tuvieron temor, y todos ellos era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así es como dice que cuando llevamos nosotros la palabra a determinados lugares, el propósito es para enseñarle que nosotros tenemos que dejar toda idolatría, todo aquello que nos lastima, todo aquello que ofende a nuestro Señor. Y ese es el propósito de llevar, no de sentirnos nosotros gloriosos, ni de creernos que divulgamos el Evangelio sin vivirlo. Pero nosotros tenemos que así tratar de cambiar la mente para el Señor, hacer los que lleguen a los pies del Señor. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos postrarnos a los pies de Dios. Así dice que la palabra tiene poder. Vayamos a ver allá en Romanos. Aquí adelante vamos a ver en Romanos 1, 16 y 17. Vamos a ver cómo es el poder del Evangelio. 1, 16, 17 Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que ¿por qué yo me tengo que avergonzar del Evangelio? Cuando se me pregunte, ¿usted es cristiano, católico? Que no, yo simplemente soy de Cristo, yo simplemente soy del Evangelio de Cristo verdadero, aquel Cristo vivo a que nosotros predicamos. Yo no me avergüenzo de decir que soy de Cristo. Así es como nosotros tenemos que no avergonzarnos de Él, porque para eso es la palabra, el poder del Evangelio, para que llegue a todo mundo, para que nos convertamos a Él. Nosotros a veces queremos valernos por sí mismos de las cosas, nos sentimos vanidosos, orgullosos, sin tomar en cuenta a nuestro Señor. Porque por nosotros mismos jamás vamos a lograr nada bueno para nosotros por nuestra propia cuenta. Si ponemos a nuestro Señor por delante, a través del Evangelio, vamos a conseguir muchas cosas buenas, porque todo viene de lo alto, siempre y cuando usted, hermano, y yo sigamos los preceptos de sus mandamientos. Todo eso es lo que nosotros tenemos que, en especial, sembrar la palabra, aunque sea con lágrimas, es el poder. Ahora vamos a ver cómo hay muchas diferencias entre alguien que va cómodamente en su vehículo, mientras que aquellos que tenemos que viajar en un bus. El que va en su vehículo y lo mandan a determinado lugar, que tiene que recorrer 100, 150 kilómetros, él va directo, tiene su tiempo cabal, porque él va tranquilo, pero siempre va solo en el camino, solo viendo el paisaje. Mientras que aquellos que vamos en un bus, tenemos que sufrir muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que sufrir viendo injusticias de cómo aquellos que llevan a su cargo el bus abusan de aquellos pobres campesinos en el trayecto en el cual vamos. A veces nosotros tenemos la dicha de cuando vamos en el bus podemos hablarle al que va a la par de nosotros de la palabra. Desde ya empezamos, desde que nos sentamos en el bus, ya llevamos ese pensamiento de que vamos a hablarle a aquel que está a la par de nosotros, aquel que está, tal vez no la conoce y algo le queda en la mente cuando le hablamos. A veces el que está a la par de nosotros le sale un fuerte olor a sudor, pero ese no es obstáculo para nosotros, porque nosotros a veces, cuando vamos en el bus, sufrimos asaltos, sufrimos desperfectos mecánicos. Nuestro tiempo a veces se alarga para llegar o para regresar,
Pero así es que con gozo nosotros llevamos esa palabra, aunque sea con lágrimas, con obstáculos, con cualquier cosa, pero vamos siempre alegres. Ya sabemos que la palabra de Dios así es. El Evangelio para nosotros es sufrido. Pero vayamos a Eclesiastés 4:1, como decíamos que nosotros vemos tantas injusticias en los buses. Cuando llega algún campesino y a veces no lleva cabal para su pasaje, y luego el ayudante abusando de autoridad, lo humilla. Vamos a ver cómo dice Eclesiastés 4:1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Así le decimos cuando vemos allá, viajamos en los buses, vemos tanta injusticia que el pobre campesino a veces anda a cabal y a veces no ajusta para su pasaje, y luego con autoridad bajen de tal lugar, hasta ahí cobre su pasaje. Nosotros quisiéramos en el momento de dar a todos a ellos, pero podemos alcanzar a unos que otros ayudándoles. Nos ha pasado. Y esa es la dicha que tenemos de viajar en un bus, de divulgar la palabra, de ver tantas cosas que suceden, de tanta injusticia, y podemos ayudar a ellos, porque a eso fuimos llamados, a ayudar a nuestro prójimo. Por eso que nosotros tenemos esa dicha cuando viajamos en un bus, que no nos importa que nos venga. Por eso cuando nosotros regresamos, a veces regresamos más tarde, todos nuestros zapatos llenos de polvo, en fin, a veces mojados, a veces con el tiempo más allá de lo que esperábamos, porque hemos sufrido desperfectos mecánicos, hemos tenido que esperar 1 hora, un poco más. Cuando teníamos pensado llegar a las 7 de la noche aquí a nuestro hogar, venimos que son las 9 y nosotros todavía estamos a unos kilómetros tal vez, para llegar a nuestro hogar, pero lo hacemos con gozo porque sabemos que hemos llevado las palabras de vida, hemos llevado la palabra, que hemos sembrado con esfuerzo, hemos hecho ese esfuerzo para poderla llevar la palabra, y nos volvemos gozosos, como nos decía allá en Mateo. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, cómo el Señor miraba ese esfuerzo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, satisfacer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, dando su palabra. Vamos a ir allá a Mateo 25. Mateo 25 y versículo 21. Nos dice así la palabra de Dios, cómo aquellos nos sentimos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es como nosotros nos sentimos, que hemos logrado nuestro propósito de ir a ciertos lugares, a buscar, a entregar esa palabra de Dios, como decimos, con lágrimas, con obstáculos, con tribulaciones, pero ese es el sacrificio que nosotros nos sentimos gozosos de él. Pero también nosotros vamos a ver cuando nosotros como pecadores también nos podemos, somos los más obligados a buscar a nuestro Señor, porque como pecadores a veces los dejamos a un lado a nuestro Señor. No es muy bueno, ¿verdad? Porque ahí lo tenemos que buscar. Vamos a ver un ejemplo de alguien que era pecadora, hasta lo más grande. Vamos a ir al Evangelio de Lucas
7, capítulo 7 y versículo 36 y 38. Nos dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. ¿Será que esta mujer pidió permiso? La palabra de Dios dice que entró y no le importó quién estuviera. Ella sabía de su condición pecadora, como somos nosotros. Pero ella se entregó a nuestro Señor, tal vez ni le vio qué ropa llevaba, ni quién estaba con él. Lo que ella hizo fue humillarse ante nuestro Señor con lágrimas. Se postró a sus pies, porque así dice la palabra, que a sus pies. Y así es como nosotros tenemos que estar postrados a sus pies con sinceridad, porque somos pecadores y necesitamos de que nuestro Señor esté tan cerca, y cuando lo tenemos estando cerca de Él, es lo que tenemos que hacer: postrarnos como pecadores, reconocer que Él es el único, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Por eso, como aquella mujer, tenemos que entregarnos a Él sin pedirle permiso a nadie, porque nuestro permiso lo tenemos nosotros mismos para buscar a nuestro Señor. Así es como nuestro Señor quiere que nos lleguemos a Él, que nosotros estemos siempre a sus pies, humillados, difundiendo esa palabra como muchos lo hemos hecho, así con lágrimas, con tanto problema. La Iglesia de Dios sufrió cierta vez ese desperfecto de un bus cuando iba a llevar la palabra a determinado lugar. Pero llegamos también a dejar esa palabra porque sirvió de mucho, y reconocer que nuestro Señor, para Él no hay obstáculo, no hay peros, no hay nada que nos obstaculice el camino de salvación a quien queremos llevar. Así es, hermanos, que busquemos a nuestro Señor. Digámosle a todo aquel que está a nuestro lado, aquel en nuestras colonias, quién es Jesucristo. Digámosle cuánto lo ama. Digámosle cuánto necesitamos de Él. Digámosle que Él necesita que lo busquemos para nuestra propia salvación, para salir de esas tribulaciones en que vivimos. Postrémonos a los pies como aquella mujer pecadora que ungió por primera vez, fue ungido por un humano, nuestro Señor Jesucristo, porque dice que lo ungió, y nuestro Señor fue ungido por un humano. Así es como queremos nosotros darle a Él. Con esto terminamos este tema, regando con lágrimas del Evangelio. Así es como nosotros vamos a darle, y que Dios bendiga su palabra, hermano, esperando que llegue a sus corazones y su mente. Después de haber escuchado la palabra, hermanos, de que regamos con lágrimas, vamos a ver, en este himno le hacemos como una promesa a nuestro Señor de dejar todo por Él. Vamos a cantar el himno 83. Ya todo dejé. ¿Lo tenemos? Cantemos, pues. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más.
Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de Jesús. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas llamas. Si ven a Jesús, nuestro buen Salvador, pues en Él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Así es, hermanos. Dejemos ya todo por seguir a nuestro Señor. Dejemos todo para poder llevar la palabra de Dios, porque Él dice que acepta a todo pecador para andar postrado a sus pies. Ya no andemos más a ciegas. Tengamos la luz de nuestro Señor, porque solo a través de Él podemos estar felices, salvos, con la esperanza. Hermanos, postrémonos a nuestro Señor y reguemos su palabra con lágrimas, con obstáculos, pero llevemos la palabra donde quiera que sea. Con esto, hermanos, vamos a hacer una última oración, porque vamos a quedar despedidos. Y vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Señor por el tiempo que nos ha regalado, que nos ha prestado. Vamos, oremos. Bendito y bondadoso Padre eterno, le damos las muchas gracias por el tiempo que usted nos permitió, Señor, porque el tiempo es tuyo, Padre bendito, porque el tiempo nos los presta, Señor. Por eso le damos las gracias, Padre bendito, por haberme dado este lugar, por haberme dado una iglesia en la cual, Señor, me pongo a hablar con libertad de la palabra suya, Padre bendito. Le doy las gracias por esta casa de oración, Señor, en la cual a través de mis hermanos que graban, Señor, por esos jóvenes que hacen su sacrificio, con su entendimiento, Señor, llevamos la palabra a donde quiera que estén, en cualquier parte, aquí, allá en Jalapa, allá en los Estados Unidos, allá donde quiera que haya quien nos escuche, Señor. Por eso le damos las gracias, Padre bendito, por tanta misericordia, por tanta bondad y tanta bendición. Esperando, Padre, que también usted ponga su mano, esa misericordia en aquellos que están enfermos, Padre, en aquellos que necesitan de usted, que están en alguna cama, Señor. Aquellos que se han librado, que no sean como aquellos 10 que solo uno le dio las gracias, sino que todos aquellos que se han salvado de esa pandemia, Señor, le den las gracias y que reconozcan su gloria, su gracia
cómo ha caído sobre ellos, sobre de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, que fui levantado también, Señor. Gracias, Padre, porque por eso estamos aquí divulgando su palabra cuando tuvimos obstáculos. También te rogamos por aquella hermana que no tiene un trabajo, que es una madre soltera, por aquella hermana que tiene que andar pidiendo en las calles, Señor, que le bendigas, Padre. Te rogamos por aquel que no tiene un trabajo, aquel varón que está necesitado de un trabajo, Padre, para que tenga un trabajo para llevar sustento a su familia. Gracias por todo ello, Señor. También te rogamos por Yoseli, Señor, esa tu hija tuya, Señor, que tuvo un accidente en moto, Señor, y que está en el hospital padeciendo de su cabeza y de su hígado, Señor. Que le lleves, Señor, que derrame su gloria sobre ella, Padre bendito. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, después de haber hecho esta oración, nos vamos a quedar despedidos y vamos a leer la oración que quedó escrita allá en el libro de Números y que nos dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, queridos hermanos.